Bienvenidos de nueva cuenta. Ahora vamos a enfocarnos en lo que sería más derivadas o teoremas de derivadas que están asociados a funciones trascendentes, concretamente funciones trigonométricas, así como un poquito más adelante dos funciones que van a ser súper fundamentales para el estudio de cálculo y lo que podríamos llamar las materias subsecuentes, ¿no? Como el cálculo vectorial y las ecuaciones diferenciales. Muy bien. Vamos entonces ahora con la cosecante, derivada de la cosecante. ¿Por qué la cosecante? Ahorita lo checamos. Cosecante de x respecto a x. Muy bien. Entonces, ¿cómo será esta derivada? Pues empecemos. Primero que nada, vamos a pasar esto a algo que conozcamos un poquito mejor. Vamos a ver, control Z, y le ponemos aquí. Vamos a poner un pequeño título para que sea más fácil de diferenciar. Entonces, derivada de la cosecante. Entonces, recordarás que la cosecante se puede expresar en términos de las funciones senos y cosenos. Concretamente, se puede expresar como el recíproco de la función seno. Entonces esto es igual a la derivada respecto a x de inverso del seno, ¿no? Entonces vamos a ponerlo seno de x, todo esto a la menos 1, indicando que se trata del inverso. Ahora, con los teoremas que hemos revisado hasta ahorita, ¿habrá algún teorema que nos permita calcular esto o utilizaremos lo que se conoce como la definición de derivada? Bueno, yo soy más partidario de que utilicemos lo que ya hemos visto hasta ahora. Resulta que sí, que efectivamente ya vimos el teorema para el recíproco de una función. ¿De acuerdo? Espero que lo tengas presente ahorita. Te recomiendo que vayas realizando tu formulario. No solamente que, por ejemplo, imprimas alguno que yo mismo te proporcione, sino que tú lo vayas construyendo conforme vamos avanzando. Entonces, esta derivada ya la vimos, es igual a menos 1 sobre f de x elevado al cuadrado por la derivada. En este caso la voy a representar como f' de x. Entonces, teniendo todo esto en mente, vamos a calcular la derivada de la cosecante. Entonces, tenemos lo siguiente. La derivada de la cosecante, vamos a poner así, derivada del recíproco del seno, va a ser igual a ¿quién? Bueno, tomando esta fórmula, o este teorema mejor dicho, va a ser igual a menos 1 sobre f de x. F de x es el seno, entonces pongo seno de x al cuadrado por la derivada del seno de x respecto a x. Afortunadamente ya calculamos esa derivada, ¿no? Creo que fue de los teoremas que más tardamos en demostrar. Y la derivada del seno es igual al coseno. Entonces esto va a ser igual a menos 1 sobre el seno de x al cuadrado por el coseno de x. Muy bien. Vamos a ver si esta expresión se puede simplificar un poquito más. Y tenemos lo siguiente, ¿no? Pero una pequeña pausa. Listo. Y pues tenemos lo siguiente. Vamos a ver. No sé por qué no baja. Ahí está. Muy bien. Entonces, esta expresión, la última expresión que puede obtener, lo voy a reescribir así. Coseno de x sobre el seno de x, es decir, seno de x cuadrado lo voy a separar como seno de x por seno de x. Nosotros sabemos que el coseno de x sobre el seno de x es igual a la cotangente. En este espacio te recomiendo que retomes el formulario que te pasé previamente de funciones e identidades trigonométricas. Y por otro lado, 1 sobre seno de x va a ser igual a la cosecante de x. Muy bien. Vamos a revisar si me está pasando algo, ¿verdad? El signo negativo que tengo aquí, pues lo pongo acá, no hay problema. Entonces, el resultado final de este teorema
va a ser igual a menos cotangente por cosecante de x. Entonces, retomando, ¿cuál era la derivada original? Pues era esta, ¿no? La derivada de la cosecante de x respecto a x. Entonces, ¿a qué va a ser igual? A este resultado que tengo aquí. El resultado es menos cotangente, vamos a ponerlo aquí, menos cotangente por cosecante. Si tú revisas algún libro donde vengan un resumen de todos estos teoremas, o sea, un formulario, encontrarás que este es el teorema correcto, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos uno más. Muy bien, entonces queda de tarea que tú encuentres la derivada de la secante de x respecto a x, ¿no? Entonces, tarea demostrar, mejor dicho, encontrar, ¿no? Encontrar. ¿Cuáles son los pasos que vas a tener que seguir? Pues técnicamente son todos estos que acabamos de ver. Muy bien, en el caso de la secante, entonces técnicamente tienes que utilizar los mismos pasos. Lo que vas a encontrar es que va a ser una fórmula parecida. Va a ser igual a la tangente de x, o sea, en lugar de cotangente va a ser tangente de x por la secante de x. Si te fijas, la estructura se parece. Aquí es cotangente, aquí es tangente, aquí es cosecante, aquí es secante, ¿no? Entonces, más que encontrar sería demostrar, ¿no? Demostrar que, y pues, puedes hacerlo si tú lo deseas con la definición de límite, pero no le veo mucho caso. Mejor utiliza el procedimiento que vimos. Muy bien, vámonos con otra derivada que también es importante. Es la derivada de la tangente. Derivada de la tangente. Muy bien. Entonces vamos a empezar, ¿no? Entonces es la derivada respecto a x de la tangente de x. Y aquí nuevamente puedes utilizar la definición de la derivada, pero yo voy a utilizar lo siguiente. Tangente de x es igual al seno de x sobre el coseno de x. Muy bien. Entonces, como puedes ver, yo puedo interpretar o reinterpretar la derivada de la tangente como si fuese un cociente de dos funciones. De hecho, no es como si fuese, porque en realidad la tangente pues, sí corresponde a un cociente de funciones, ¿no? Entonces tendría la derivada, vamos a ponerlo así, de el seno de x sobre el coseno de x. O sea, va a ser un cociente de dos funciones. Esto es interesante, ¿no? Respecto, vamos a ver qué es aquí, a la variable x. Muy bien, vamos a ver si nos da tiempo de hacerlo. Espero que sí. Muy bien, entonces, ¿a qué va a ser igual esto? Bueno, vamos a recordar algo. La derivada respecto a x de u sobre v era igual a ¿qué? A u' por v menos b por, o más bien b' por u sobre v cuadrado. Vamos a ver. Ahí está. Entonces, si ya tenemos esta información o este teorema, ¿qué puedo hacer? Pues puedo aplicarlo, ¿de acuerdo? Entonces, para mi caso particular, u es el numerador, entonces es el seno de x. Perfecto. Y u', o sea, la derivada, ¿a quién será igual? Pues a coseno, ¿no? Entonces, u' va a ser igual a coseno de x. V sería coseno de x, y entonces b' sería igual a menos seno de x. Entonces aquí cuidado con los signos, ¿no? Vamos a ponerlo en rojo, ¿no? Para que se distinga un poquito. Muy bien. Un tip: cuando tenemos derivadas de funciones que empiezan con c, bueno, trigonométricas, son negativas. Por ejemplo, la derivada del coseno es negativa, es menos seno. La derivada de la cosecante es negativa. Y pues también cuando hagan la derivada de la cotangente encontrarán algo ahí, ¿no? Entonces vamos a sustituir, simplemente vamos a sustituir los valores
tenemos aquí, entonces control C, control V, y lo tenemos aquí. Entonces esta derivada va a ser igual a ¿quién? Dice aquí U', ok, pues ponemos coseno de X. Perfecto. Dice aquí V, pongo coseno de X otra vez. Dice menos, pongo el signo menos, B'. B' es igual a menos seno de X. Ok, ya lo puse. Por U es igual a seno de X. Muy bien. Y me dice divide todo entre V al cuadrado, es decir, coseno de X, toda esta expresión elevada al cuadrado. Perfecto, muy bien. Ya tenemos esta expresión de aquí. Ahora vamos a ver si es posible simplificarla. Entonces voy a poner un recuerda, ¿no? Así como el gancito, ¿no? Recuerda, o recuerda. Vamos a ver, recuerda. Y es un recuerda o un anexo que matemático que ya teníamos de una clase anterior, me parece, o dos anteriores. ¿Cuál es? Pues es este, ¿no? El coseno de alfa elevado al cuadrado más el seno de alfa también elevado al cuadrado es igual a 1. Muy bien. Entonces, teniendo eso en mente, tenemos lo siguiente. Coseno por coseno va a ser igual a coseno cuadrado. Menos por menos va a ser igual a más. Y seno de X por seno de X va a ser igual a seno cuadrado. Entonces yo puedo simplificar y voy a tener lo siguiente. Vamos a ver. Coseno por coseno, quedamos que nos daba coseno, pero elevado al cuadrado. Muy bien, ahí está. Que se note mejor. Menos por menos, quedamos que era positivo, me daba más. Y seno por seno, quedamos que me da seno al cuadrado. Entonces, como puedes ver, salió este teorema tan bonito que es la identidad fundamental de la trigonometría. Y no solamente eso, sino que acabamos de recordar que esta identidad es igual a 1. Entonces esto va a ser igual a 1 en la parte superior y en la parte inferior, en el denominador, tengo coseno de X elevado al cuadrado. Muy bien. Pero algo más que hay que recordar. Entonces, ¿a qué es igual esta expresión? Bueno, esta expresión va a ser igual a secante, control Z, vamos a hacerlo por pasos, va a ser igual a 1 sobre coseno de X todo al cuadrado. Esto va a ser igual entonces a secante de X al cuadrado. Nuevamente ponemos un recuerda, ¿no? Recuerda que la secante de X, o secante de alfa, es igual a 1 sobre el coseno de alfa, es decir, son recíprocos, ¿no? Entonces con esto ya terminé. Ya tengo la derivada de ¿quién? De la tangente, ¿no? La derivada de la tangente de X respecto a X va a ser igual a la secante cuadrada, ¿no? Nuevamente lo que yo te recomiendo es que más que te trates de aprender las fórmulas, las utilices y las vayas aprendiendo conforme las vas utilizando. En lo personal creo que así es un aprendizaje más sólido cuando se hace de esa forma, ¿no? Ahí está, otro teorema. Si ves un formulario o por ejemplo el que te envíe más adelante o en algún libro, vas a ver que este teorema es correcto, ¿no? Pues vamos a poner otra tarea, ¿no? Tarea. Entonces demuestre que mi recomendación es que siga los pasos que estamos utilizando, que la derivada de la cotangente de X respecto a X es igual, y fíjate, las estructuras son muy parecidas. Si aquí es secante, pues aquí va a ser lo que te decía. Si empieza con C, es negativo. Si está secante, ¿cuál es la otra función afín? Pues la cosecante, ¿no? De X, y todo esto elevado al cuadrado. Sale, esa sería la tarea. Por tu atención, muchas, pero muchas gracias. Nos vemos en la siguiente para tratar dos funciones que son fundamentales y son muy bellas y aparecen mucho en cálculo y sus partes afines, ¿no? Como ecuaciones diferenciales. Nos referimos a la exponencial y a la función logaritmo. Muchas gracias.